Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos podría decir su nombre completo, por favor? Sí, cómo no. Cristian Israel Huerta Solano. ¿Cuál es su formación? Bueno, soy psicólogo de formación, tengo una maestría en psicología educativa y tengo un doctorado en psicología. ¿Y qué es lo que lo llevó a involucrarse con el lenguaje? Bueno, si se refiere a la lengua de Sí, señas, a la lengua de señas. aprendí la lengua de señas cuando tenía unos 17 años. Ya van a ser más de 18, 19 años de eso. Y bueno, empezó como un hobby y después bueno, ya empecé a conocer las comunidades sordas, empecé a involucrarme mucho en las labores que ellos hacían, sobre todo como comunidad, como cultura. Y posteriormente, bueno, pues ya lo introduje en la parte de investigación, ¿verdad? ¿Y dónde fue que aprendió la lengua de señas? Bueno, la aprendí con una de las familias, pues que es de las pues, más prominentes e importantes en esa área aquí en Guadalajara, con la familia Díaz de Sandy, específicamente con la mamá, pues con esta nena. Y pues, bueno, en una iglesia donde yo asistía, aunque no soy pues, muy religioso ni católico, pero sí ahí la daban y empecé a asistir, empecé a involucrarme y me gustó. Entonces pues ya apoyaba como intérprete en misa y apoyaba como intérprete en algunos eventos y de ahí bueno me empecé a involucrar. O sea, la misa la daban. Sí, en lengua de Oh, señas. O sea, grababa el padre y todo y yo hacía la interpretación. Mm. Y en eventos, pues. ya no, porque lo ves. ¿Y desde hace cuánto usted enseña o...? Bueno, de enseñar, bueno, la parte de interpretación de misa y Ujú. eventos esos, pues yo creo que lo hice como de los 18, a lo mejor a los 21 años. Y luego dejé un tiempo, estaba estudiando, hice otras cosas, pero seguía más o menos involucrado con ellos. Y cuando estaba por egresar de la licenciatura de psicología, me dijeron que si les daba un curso, no sé cómo se enteraron, pero se enteraron. Y empecé a apoyar y desde ahí pues más o menos he seguido dando cursos. Hace 4 años, 5 años más o menos hicimos la propuesta de si hacía materia aquí Sí. y la aceptaron. Y entonces bueno empecé a darla ya de manera oficial aquí pues, que es el tiempo que tiene la materia aquí. Es solo para algunas carreras en específico, ¿no? Es Para para, terapia es para terapia física, física. para psicología y para enfermería. De hecho, ustedes la pueden pedir como optativa. Tienen que Ah, ¿en costar serio? mínimo, creo que veintitantas firmas. Y vienen aquí al Para que departamento. se De abra hecho, la están oferta. en muy buen momento si la quisieran. Sí, de hecho, Sí, Sí, en para el muy buen próximo momento. O sea, semestre. tendrían que venir por mucho mañana, Ajá. pasado, a traer las firmas para que la programen. Oh, eso sería Ah, súper ok. bien. Sí, gracias. ¿Qué fue lo que lo motivó para enseñarla? Bueno, pues digo, nunca pensé que realmente Ujú. enseñarla, Sí, o sea, no estaban pero sus no planes. está en mis planes, pero bueno, empecé a ver que la gente requería, que apoyaba y pues vi que podría hacerlo, ¿no? Entonces, aunque mi área de especialización es la educación especial Sí. y lo que es educación inclusiva, en investigación y sordos, entonces, bueno, eso me llevó indirectamente a hacerlo, ¿no? Que más bien hacía investigación con sordos y luego me llevó a lo demás. ¿Qué nos recomienda para motivar a las personas para que lo aprendan? Como la Bueno, yo creo que difusión. es importante conocer a las comunidades sordas, saber qué hacen, cómo conviven. Mucha gente luego cree que es como, nada más aprendo la lengua y nada, no, es que hay que conocer la cultura, saber qué está pasando con Sí. los sordos y a partir de eso usarlas. Creo que sería una buena fuente de motivación. ¿Y tiene algún tipo de metodología para La enseñanza. bueno, principalmente para el aprendizaje que usted Bueno, yo tuvo? sobre todo lo que trabajo, la primera parte es como hacerlos conscientes a los alumnos de conocer la cultura sorda, saber de Sí, qué se trata, principalmente. dónde se van a meter. Y lo segundo es practicar y practicar y practicar, porque la lengua de señas se aprende practicando. Entonces Sí. trabajamos vocabularios primero individuales, luego ya metemos la parte gramatical, uno a la par, la parte sintáctica de la lengua y vamos ya haciendo interpretaciones, vamos trabajando en diálogos, Es vamos metiendo más un cosas. un curso Un taller. curso taller tal cual. Sí. Ok, De hecho es ok. muy práctico. Bueno, en nuestro proyecto será aplicado para enseñarle a niños de primaria. ¿Ok? Y creo que sí
pues tenga algo que ver la diferencia de edades. O sea, nosotros planeábamos dividirlos de primero a tercero y de cuarto a sexto. Pues bueno, yo en la experiencia que tengo no hay ninguna No, o diferencia sea, de edad. O sea, de hecho ni siquiera tendría ¿Qué alguna dividirlo? pertinencia, porque de hecho no lo tiene ni con los sordos. Entonces, más bien tendrá que ver pues con el trabajar la parte motriz y los niños. Realmente la lengua, o sea, las señas se aprenden antes que hablar. Hay muchos casos en la experiencia donde, por ejemplo, se le enseñan señas a niños ujú, de 3 2 años que ya más o menos pueden manipular su cuerpo, que no lo hacen del todo bien, pero es más sencillo que enseñar a hablar. sí, es más Sí, es fácil, mucho ¿no? más sencillo, entonces no importa la edad. Ok. Y a su consideración, ¿cuánto es el tiempo que se necesita para aprender? Bueno, aprender es rápido. A Ujú. lo mejor yo creo que en menos de 6 meses, un año ya se aprendió. Lo que es difícil es interpretar, conocer las formas gramaticales, trabajar mucho en la expresión facial, trabajar en los manerismos que se utilizan. Eso creo que es lo más complicado. Pues Sí, sí, la sí. interpretación. La interpretación. Y la sesión recomienda que sea pues como una clase, 2 horas. Bueno, yo en mi experiencia usualmente no, o sea, las clases procuro que no sean de más de 1 hora y media. Ah, ok. Sí, porque realmente como sea vocabulario, luego las personas lo practican, a veces se les confunde. Entonces, conforme se van haciendo más diestros es más fácil, pero para ir más o menos a un ritmo. Yo usualmente empiezo la clase, por ejemplo, si vimos hoy algo, empiezo con un repaso, vemos que todo haya quedado claro, ponemos el nuevo tema que se va a Esa tratar. sería la Sí, secuencia de trabajamos aprendizaje. algo, por ejemplo, yo meto canciones, meto cuentos, narraciones para que vaya siendo más fácil Se y vayan hacemos una familiarizando. práctica, ajá, distinta. Ok, Y al final, pues excelente. yo siempre les digo que graben y conserven todo eso, ¿no? ¿Y tiene que ver el número de alumnos con el aprendizaje? O sea, yo creo que Sí, claro que sí influye. Entre más grandes sean los grupos, es más 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 complicado. difícil. Yo difícil. creo que lo más así yo que he tenido, una vez de un curso super express, como de 4 días, a 95 personas, casi eran 100. eh, en la normal de especialidad es en Cuchipila, Zacatecas. Entonces fue complicado, no difícil, pero Ok. sí era más complicado. Sí, por la Sí era más atención de complicado, todo De el porque mundo. todos. pero trabajaron bien, cooperaron, hicieron las cosas excelente, pero fue difícil, no lo voy a negar. Claro. Entre más Sí. pequeño, mejor. Sí. Ok. Y por último, ¿nos puede decir cuál es la importancia que tiene el lenguaje de señas, La la lengua de lengua de señas, señas. disculpe, en la educación? Bueno, o sea, sobre todo si voy a enseñar a sordos, es como una lengua base para después enseñar al sordo español a leer y escribir, porque la mayoría parte de los sordos no saben ni leer ni escribir, o si saben leer y escribir lo hacen muy mal, y si saben leer lo hacen pésimo. Sí. Y entonces, porque su lengua es distinta a la nuestra, o sea, son dos idiomas distintos, Sí. entonces muchas palabras no tienen equivalencia en el español o viceversa. O muchas acciones que uno hace no se podrían interpretar en español ni al revés. Ok. Entonces, es importante para ir construyendo una base lingüística, pero creo que es tan importante como el español. O sea, tiene esa relevancia. Y bueno, aunque ahora se habla mucho de inclusión y todas estas cosas, pues yo creo que al final de cuentas más que inclusión tendría que ser como una situación como aprender el inglés o aprender una lengua náhuatl, no tendría mayor diferencia. O sea, la lengua de señas en inglés y en español Es distinta. es Todos distinta. los países tienen una lengua de señas Como un Wow. distinta. código, ¿no? Sí, es distinta en cada país. Igual también sería importante como la cultura que menciona, como inviscuirnos. Sí, sí, porque las comunidades sordas son como una etnia. O sea, no es igual, pero es como si fuera una etnia. Tienen sus costumbres, tradiciones, creencias, acciones. O sea, es no solo aprender un idioma. Pues digo, el ejemplo, por eso cuando yo aprendo inglés y no veo y entiendo lo que dicen, pero a lo mejor no entiendo los chistes, Eh, tendría que ver con la lo cultura que está coloquial envuelta. que está ahí. Sí. O sea, la cultura en la que está inmerso eso. Ok. Ay, pues Ajá. Pues sería todo. sería todo de nuestra parte. No sé si tengo algún comentario, algún No, sobre. para nada. Ok. Muchas Muchísimas gracias. gracias.